Ok, en esta oportunidad vamos a explicar dos ejemplos puntuales. ¿Por qué? Dado que están en el trabajo final de Estadística 1, entonces me han pedido amablemente que explique con ejemplos, ¿sí?, cómo se puede aplicar una distribución de frecuencia con datos reales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la secretaria general de un municipio del Magdalena ha desarrollado una encuesta para caracterizar a todos los funcionarios. Una de las preguntas realizadas a los trabajadores busca identificar el nivel de escolaridad y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces, aquí tenemos el nivel de escolaridad de bachiller, profesional, técnico, especialista, tecnólogo, en fin, etc. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Organizar los datos recolectados en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, en esta tabla de distribución de frecuencias tenemos lo siguiente: el nivel de escolaridad, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Y aquí tenemos unas frecuencias acumuladas. Entonces, para explicarlo, para que me entiendan, podemos decir, por ejemplo, en este caso, que bachiller, podríamos decir que hay 20 bachilleres, 27 técnicos, 24 tecnólogos, 16 profesionales y 17 especialistas, para un total de 104. Entonces, ya una vez que tengamos la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia absoluta, entonces podemos hallar la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué vendría siendo la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada no es más que la suma entre la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. La sumatoria de estos dos me da la frecuencia acumulada. Ya, al final de la frecuencia acumulada tienes que darte el total de la frecuencia, bueno, digamos que de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ya, como lo pueden ver ahí. Una vez que tengamos esto, pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Frecuencia absoluta relativa. Entonces, esta está expresada en porcentaje. Entonces, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta relativa? Vendría siendo entre la división de la frecuencia absoluta entre el total de esa frecuencia absoluta. Es decir, por ejemplo, 20 entre 104, 27 entre 104, 24 entre 104, 16 entre 104 y 17 entre 104. Cada uno de estos valores se halla de la misma manera, como lo pueden ver. Entonces, tenemos, en este caso, miren, eso es importantísimo. Si queremos corroborar de que el ejercicio está bien hecho, lo que tenemos que hacer es una suma de la frecuencia absoluta relativa. Esta me tiene que dar el 100%. Si me da menos o más, significa de que tienes que regresarte y replantear el ejercicio y hacerlo de manera correcta porque en algo estás fallando. Entonces, en este caso, podemos ver las frecuencias acumuladas absolutas y relativas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se hacen de la misma manera. Pongamos un ejemplo, aquí tenemos la sumatoria entre mi frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta y así sucesivamente. Y aquí se hace de manera contraria. Lo mismo ocurre con las frecuencias relativas. Vamos a pasar al segundo ejemplo, que vendría siendo igual de sencillo, ¿no?
Por ejemplo, la secretaria general de un municipio del Magdalena ha desarrollado una encuesta para caracterizar a todos los funcionarios. Una de las preguntas realizadas a los trabajadores busca identificar el número de hijos menores de 18 años y los resultados fueron los siguientes. Aquí tenemos los resultados. Entonces dice, organice los resultados recolectados en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, como ya se sabe, que una vez que tengamos estos valores o los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas o de las preguntas realizadas, tenemos que pasar a las tablas de distribución de frecuencia, pero para este caso tenemos que hallar los intervalos y las frecuencias. Entonces, en este caso, vendría siendo cómo se halla el rango. El rango es igual al número máximo menos el mínimo, y eso nos da un total de 4. Entonces, aquí aplicamos la regla de Sturges, ¿no? Sturges dice de que eso es igual a 1 más 3.322 multiplicado por logaritmo base 10 por el número total de datos, y eso me da el número de intervalos, que vendría siendo 9, con una amplitud en este caso de 0.46. ¿Y de dónde sale la amplitud? De la división entre el rango y el número de intervalos. Eso me da la amplitud. Y como pueden ver, el número total es 104. Como lo pueden ver, coincide perfectamente. Quiere decir de que están hallados de manera correcta. Bueno, sigamos. Entonces, una vez que tengamos eso, ya tenemos que hacer los intervalos, ¿vale? Entonces siempre se empieza del menor. En este caso es 0. A ese número menor, digámoslo así, intervalo menor, le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es 0.46. Entonces eso me da 0.5. Entonces aquí vendría siendo 0.5 más 0.46. Y así sucesivamente. Hasta llegar entonces al límite superior, que vendría siendo este, que es lo mismo 3.7 más 0.46. Ya se sabe, ¿no? Entonces vendría siendo los intervalos, ¿no? Intervalo menor, intervalo mayor. Aquí en este caso se halla la frecuencia de esos intervalos, ¿no? Entonces, ¿qué se toma en este caso? En este caso se toma toda la muestra, ¿sí? En conjunto con el límite superior, y tenemos que la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta es aplicada para cada uno de los valores. Y en este caso, la frecuencia acumulada, como ya les decía, es la sumatoria entre la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada, ¿no? Y así sucesivamente. Ya sabemos que al final nos tiene que dar 104. Entonces, la frecuencia acumulada absoluta relativa, ya se sabe que es en porcentaje. ¿Cómo se halla? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, 14 entre 104, 0 entre 104, 23 entre 104 y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Entonces, aquí vendría siendo la frecuencia acumulada relativa. Es lo mismo, pero esta vez no va a ser con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia acumulada. Y se va a 14 entre 104, 37 entre 104, 59 entre 104 y así sucesivamente hasta llegar al último valor
como lo pueden ver. Entonces, la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase no es más que la suma de los dos intervalos, el inferior y el superior, dividido entre 2. Esa es la marca de clase. Entonces, como lo pueden ver, son dos ejemplos muy sencillos con datos reales, con encuestas realizadas, que se pueden hacer de manera sencilla a través de una tabla de distribución de frecuencias.